Shalom, shalom, amados Javerín. Vamos a continuar con el capítulo número 10 de por qué los no judíos si aceptamos a Yeshua y Joshua como el Mashiach. Note usted que en este apartado vamos a ver que el Mesías debe ser revelado en la era mesiánica, que tiene que traer una paz universal interna. Vamos a retomar un poquito lo del estudio anterior. Pregunta que nos hacen los judíos ortodoxos y vamos a verla. Dice: Yeshua llevó a la humanidad una era de paz universal. ¿Fue Yeshua un príncipe de paz? ¿Yeshua acaso nunca pecó? Vamos a responder en este estudio a esas preguntas. Voy a responderla rápidamente para desglosarla. La primera pregunta: ¿Yeshua llevó a la humanidad a una era de paz universal? La respuesta es un rotundo sí. Cuando hablamos de humanidad, entiéndase a seres humanos, ¿correcto? Y entiéndase también a la gente de ese lugar, porque obvio, el mensaje es para ese lugar y para ese momento. En ese tiempo no había sido descubierto ni América, ni África, ni tampoco China, me refiero por parte de la casa de Israel. Por lo tanto, el mensaje es lógico que tiene que circunscribirse a ese lugar de tiempo. Ahora, les enseñó el maestro a vivir a ellos a través de la paz, de la hermandad, el amor al prójimo. Sí lo enseñó el maestro. Les enseñó a vivir a ellos en dependencia de Hashem a pesar de los grandes problemas sociales y económicos que tenían. Sí lo enseñó. La segunda pregunta: ¿Yeshua fue un príncipe de paz? La respuesta hay que descartarla, porque el maestro no es príncipe, sino es un rey. Recuerden, Mashiach no es príncipe. Mashiach, en el caso del rey, tiene que ser alguien que se ponga la corona. Entonces la pregunta es: ¿Yeshua fue un príncipe? La respuesta es no, es un rey legítimo que instaló su reino en el primer siglo, que esto va a tener su clímax, correcto, en su manifestación, correcto, y no podía aplicar la palabra príncipe. Fue un predicador de la paz totalmente. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos será el reino de los cielos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, fomentando la paz a sus estudiantes, y estos a sus estudiantes, y así. Entonces queda respondida la pregunta. Príncipe no aplica, porque el príncipe es alguien que no es rey, y en este caso Yeshua reclamó la corona, porque eso implica ser un Mashiach, ¿correcto? Eso implica ser un Mashiach. La otra pregunta: ¿será acaso que nuestro santo rabino nunca pecó? Y esta es una pregunta muy delicada que hay que irla trabajando. A ver, mis amados hermanos, entendamos que cuando una persona baja a las aguas, baja para hacer purificación, ¿correcto? Y entiéndase pecado como transgresión de la Torah, ¿correcto? Hay que entender esto, y le pido mente abierta a la gente para que la gente no se escandalice, ¿sí? Es necesario ser inteligentes. La pregunta es: nosotros estamos estudiando a un Yeshua ser humano, no a un Yeshua Dios. El Yeshua Dios creado por la Iglesia Católica, ese nunca pecó porque es un Dios. Y ese personaje no entra en este análisis, porque ese personaje es del paganismo. Nosotros estamos mirando a un hombre de carne y hueso. Note usted, un hombre de carne y hueso, como usted y como yo, que llora, que sufre, que siente, que también reniega, correcto, pero que también se calma. Entonces vamos a notar nosotros, correcto, que la palabra pecado es transgresión de la Torah. Entonces, ¿cómo entender nosotros esta pregunta muy buena? ¿Yeshua acaso nunca pecó? Entendamos. Cada vez que alguien bajaba a las aguas, era para purificarse, correcto, y que se le purifique de sus transgresiones. Como sabemos bien, hay varios tipos de pecado: pecado de tipo pesha, pecado de tipo abón, etc. Lo que nosotros queremos connotar acá, al hablar de pecado, es algo en general. Entonces, note usted y apunte. Si el maestro ha bajado a las aguas para ser purificado por Yohanan, alguna gente dirá que solamente es para formar parte del movimiento de Juan, lo cual está bien, pero no solamente implica eso, la purificación con el agua, sino reparar y purificarse de algún pecado que haya cometido. Entonces, si el maestro bajó a las aguas, es porque implícitamente está reparando algún pecado, algún error que puede haber cometido. Ahora la pregunta es: ¿cuál es ese pecado? No le explica el texto, pero solamente podemos nosotros entender que hubo alguna transgresión. ¿De qué tipo? No lo sabemos, porque el acto de bajar a las aguas justamente significa eso: purificar las transgresiones, correcto, y limpiar a la criatura.
Entonces, cuando el Mesías baja a las aguas y Yohanan le dice, yo debo de ser sumergido por ti y tú vienes a mí, y el maestro le responde, déjalo, Juan, porque tenemos que hacer toda, ¿qué cosa? Justicia. ¿Y qué implica, mis amados hermanos, la justicia? Sumergir a la persona para que sea limpiada de cualquier error que haya cometido. Ahora yo pregunto, cuando nuestro maestro se extravió a los 12 años y subió al templo, ¿acaso no desobedeció implícitamente a Miriam y a José? Claro que después el maestro dice, me conviene estar en los negocios de mi padre y todo lo que sabemos, pero vamos al punto. Ahí vemos una pequeña transgresión, ¿correcto? Y nuestro maestro baja a las aguas, no solamente para ser investido, para formar parte del movimiento y seño de Juan, sino también para ser purificado. Entonces la pregunta es, ¿Yeshua nunca pecó? Responderemos, nuestro maestro, al ser purificado mediante el agua, hizo una reparación, un tikkun. Por lo tanto, como todo ser humano, puede haber cometido algún tipo de error, o sea, algún tipo de pecado, pero lo reparó. Eso es lo más importante. Entonces, ahí distinguimos nosotros al Yeshua de carne y hueso del Jesús Cristo griego, que es un invento del paganismo. Porque otra vez, todos los rabinos de Israel, Akiva, Luria, todos señores han pecado, así que no me vengan a mí con el cuento de que los rabinos del ortodoxismo no han pecado, por favor, por favor. Todo mundo ha cometido un error. Por eso Yeshua le dijo al hombre rico, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué tú me llamas a mí bueno? Si solo bueno es Dios. Y eso le dijo, ¿por qué? Porque el maestro está reconociendo su naturaleza humana. Pero a veces la gente no quiere entender esto porque ya en la cabeza está, vamos a decir así, la iconografía de un hombre Dios, pues. Y el hombre Dios no peca, obviamente, ¿no? Pero no estamos estudiando a un ser mitológico, estamos estudiando a la figura de carne y hueso. Ahora sí, habiendo ya respondido las preguntas del judaísmo ortodoxo, vamos a entrar a la parte número 10. Dice que el Mesías debe traer una era de paz universal, como lo hemos estudiado en el apartado anterior. Y cito Ezequiel 37, 26 y 27. Concertaré con ellos un pacto de paz, un pacto eterno con ellos, los colocaré y los aumentaré y colocaré en mi santuario, dentro de ellos, correcto, para siempre. Estará mi morada sobre ellos y yo seré para ellos por Dios. Entonces note usted eso. Y yo seré para ellos por Dios. Y ellos serán para mí mi pueblo. Eso ya lo hemos estudiado en el audio anterior. Isaías 2:4. Juzgará entre muchos y aclarará a naciones poderosas aún lejanas. Entonces quebrarán sus espadas para hacer palas y lanzas, para hacer podaderas, y no alzará nación contra nación ya más espada, ni se adestrarán para la guerra. Entiéndase que esto, mis amados hermanos, va a tener lugar en lo que se conoce como el séptimo milenio, ¿correcto? El milenio del Mesías. Entonces debe entenderse eso de esta manera, y que en el tiempo del Mesías, él no fomentó que se haga la guerra, él no lideró a un grupo de celotas para matar a los romanos, sino que él les decía, si alguien te pide cargar 1 milla, tú carga 2 millas. O sea, es, vamos a decir así, el pacificador por excelencia que está notándose, enseñándole a la gente a vivir con esperanza, a vivir dignamente. Y al hacerse este deseo del maestro realidad, entonces ya la nación contra otra nación no pelearán y ya no habrá más guerra, sino habrá paz. Entonces para esto era importante que el Mesías comenzara la instalación del reino teocrático, correcto, en el cambio de era, y que los talmidín vayan enseñando esto a las naciones para que poco a poco vayan elevando esas almas animalescas a almas divinas. Entonces esto es algo que tiene que notarse y es importante. Añade también Isaías 11, 6 al 9. Y morará el lobo con el cordero, y el leopardo junto con el cabrito le echará. El becerro y el león, y el toro cebado irán juntos, y un niño pequeño les conducirá. La vaca y el oso pastarán, y agazaparán sus crías. Y el león como el ganado vacuno comerán la paja. Jugará el lactante junto a la madriguera de la cobra, y sobre la cueva del áspid. Y el recién destetado su mano extenderá, y no harán más
mal ni dañarán en todo el monte de mi santidad, porque será llena de la tierra del conocimiento de Hashem como las aguas cubren la mar. Este apartado de habrá conocimiento de Hashem ya lo hemos estudiado. Y en la parte morará el lobo con el cordero, correcto, mis amados hermanos, debe ser entendido como una paz. Ya no hay guerra, ahora hay paz. Ahora hay hermandad entre los hombres. Y eso justamente fue el mensaje de Mashiach, correcto. Incluso él dijo respecto al centurión romano, ni siquiera en toda la casa de Israel ha hallado tanta fe como la tiene este hombre. Y nótese otra vez, hermandad, amistad entre seres humanos. Un mensaje tan hermoso, y justamente ahí es donde se comienza a dar inicio que el lobo mora con el cordero, el leopardo con el cabrito. ¿Por qué? Porque un romano está empezando a comulgar en paz con un judío. ¿Entiende usted? No, el romano no está atacando a Yeshua, no se lo está, vamos a decir así, emboscando, sino que le está tratando con respeto, y Yeshua está correspondiendo a ese respeto, dando inicio justamente a esto. El lobo muera con el cordero y el leopardo con el cabrito, el becerro y el león irán juntos y un niño les conducirá. ¿Y quiénes son esos niños que están conduciendo? Los talmidim. Están mirando ellos esto, y ellos son estos pequeños niños espirituales. Entonces se entiende, ya se estaba dando inicio a esta profecía, que el maestro supo canalizar muy bien, supo extender puentes muy bien el maestro, y eso solamente un alma elevada podía haberlo hecho, no un alma mediocre. Otra, dice así: he aquí 10 días, Jeremías 23 del 5 a 6, que estableceré con la descendencia de David sobre el brote del justo, que reinará como rey Mashiach y tendrá éxito y hará justicia y rectitud en la tierra. En sus días se salvará Yehudá e Israel morará con seguridad. Note usted que en el tiempo de Mashiach, en el tiempo de Yeshua, él estaba llevando esta paz tanto a romanos como a judíos. ¿Y por qué digo romanos? Porque este centurión lógicamente iba a contar, ¿verdad?, que se encontró con un judío de Galilea, correcto, que aún a pesar de los tintes revolucionarios que vamos a ver más adelante, extendió la mano, extendió la paz como señal de hermandad entre los hombres. Acá nada que yo soy judío, tú eres romano, tú no vales nada, no. El maestro no actuó con ese asco que actúan las sectas, sino extendió puentes de amistad. ¿Y qué enseñanza tan profunda para nosotros, mis amados hermanos? No estar discriminando a la gente por su religión, sino extender puentes de amistad, puente de hermandad, ¿correcto? No hablo de ecumenismo, y entiende usted bien eso. Ecumenismo es el acto que decimos que todos tenemos el mismo Dios. Yo no he dicho eso, he dicho extender una amistad, una tolerancia, un respeto, que las sectas no lo hacen. ¿Qué dice cumpliendo con este tema de la paz universal? Menciona también Isaías 42 del 1 al 4. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi ruaj, mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará la voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni pagará al pabilo que humare por medio de la verdad, traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su Torá. Entonces, otra vez, el siervo, el escogido, en quien se contenta su alma, y Yeshua. Recordemos la Bat Kol que dice: este es mi hijo amado en el cual yo mucho me complazco. Mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi ruaj, mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Y se cumplió, señores. Hay que estar más ciegos que Bartimeo para no darse cuenta de esto. El maestro trayendo la justicia a las naciones, dando el ejemplo entre Roma y entre Israel. Ambos reinos antagónicos por la opresión política que los césares habían impuesto, pero levantándose entre ellos un renuevo de David, fomentando justamente esa paz universal que tanta falta hacía en un momento tan convulsionado. Ahora, ¿cuáles son los errores que vemos por parte del paganismo y del yahwismo? ¿Correcto? Y entiéndase que cuando yo digo yahwismo, aquellos caballeros y damas que al Eterno le dicen Yahshua y le dicen o Jehová o le dicen Yahweh, nombres totalmente imaginarios, totalmente fuera de lugar, nombres blasfemos, dicho sea de paso. Estas sectas que pertenecen al yahwismo y al paganismo
dicen claramente, correcto, que en Isaías 9:6, al hablar del príncipe de paz, se refiere a nuestro maestro Yeshua. Y no, revise usted los audios anteriores, que cuando hablamos de el príncipe de paz, se está refiriendo, correcto, al hijo del rey Acaz. ¿Ya? Y ese hijo del rey Acaz sería ese príncipe de paz, porque recuerde usted, Yeshua, señores, no es ningún príncipe, Yeshua es rey. Ojo, no se confunda usted, no se confunda usted, correcto, tenga eso bien en claro. Entonces, al nosotros decir que Yeshua es un príncipe de paz, como hacen las sectas yahwistas, invalidamos que él es un rey, pues. Dese cuenta la tremenda contradicción. Por lo tanto, el texto de Isaías 9:6, que nuestro santo maestro es príncipe de paz, está totalmente descontextualizado y es herencia de la Iglesia Católica. Porque el texto habla claro del rey Acaz, porque es un príncipe de paz, y Yeshua no es príncipe, es un rey, señores. Entiende usted claramente eso. Por eso que los romanos, Cayo Poncio Pilatos, pusieron: este es Yeshua, el príncipe de los judíos. No puso príncipe, señores, puso rey. Y un rey es alguien que está por encima de un príncipe. Entonces, note usted ahí donde las sectas yahwistas cometen el error, ¿correcto? No conocen la historia de Acaz, no conocen que la profecía de Isaías, en Isaías 9:6, en el primer Isaías, apunta al hijo de Acaz. ¿Ya? Eso es algo que hay que entender. Ok, pero ¿qué podemos notar de nosotros? Que Yeshua fomentó la paz, ¿correcto? Él hablaba de bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados los hijos del Eterno. Entonces está en Mateo 5:9. Ahora, entendiendo nosotros que el Maestro ha fomentado la paz, también hay que entender nosotros otro aspecto que no podemos ignorar ni hacernos de la vista gorda. Otra vez, note usted, señores, el Maestro es un ser de carne y hueso. Otra vez, no es un Dios, es un hombre de carne y hueso. Y como hombre de carne y hueso, si bien es cierto el Maestro habló de la paz y enseñó a practicar la paz, también notemos que nuestro Maestro, como un hombre nacido en Galilea, en el norte de Israel, concretamente pues habitando en Nazaret, obviamente tenía el Maestro que haber sido influenciado por el pensamiento galilaico, y entendiéndose por el pensamiento galilaico, correcto, el de las interpretaciones de las escuelas en Galilea, como la de el famoso Yehudá, un rabino galileo, correcto, del primer siglo, anterior a nuestro maestro, y también de el revolucionario Judas el Galileo, Yehudá el Galileo. O sea, hay una confluencia de un elemento altamente social, porque otra vez, mis amados hermanos, el error y el horror que comete la gente al estudiar estos escritos es que a Yeshua lo ponen en una burbuja y en un huevo, y eso está mal, pues. El Maestro, señores, creció toda su vida en el norte de Israel, en el reino de Galilea. Investiga usted, tarea para la casa, cómo vivía la gente de Galilea en el tiempo del primer siglo, cómo practicaban su fe en el primer siglo. ¿Tenían tintes revolucionarios o no? Sí lo tenían. Entonces, cuando usted entienda todos sus elementos sociales y culturales, va a poder entender al hombre de carne y hueso. Si no, usted seguirá pensando en un ser totalmente desconectado de su historia y su realidad. Ahora, como decía, no olvidemos que estamos estudiando al hombre de carne y hueso. Y cada hombre está influenciado por la realidad y su contexto social. Eso es algo correcto. Por eso vamos a notar nosotros algo bien interesante que va a decir el Maestro en Mateo 10:34. No penséis que he venido a traer la paz a la tierra. No, yo no vine a traer la paz, sino la espada, a poner un padre contra la madre, a un hijo contra su padre, y los enemigos de un hombre serán los de su propia casa. Generalmente esto se ha espiritualizado, ¿verdad? Los pastores han dicho que bueno, esta división es una separación espiritual y todo ese tipo de tonterías, pero no. Lo que el Maestro está diciendo acá, si nosotros leemos entendiendo sus palabras revolucionarias en el primer siglo, que lo que él está viniendo es justamente a hacer ese deslinde, correcto, justamente a marcar esa distancia entre aquellos que van a buscar justamente la libertad. Y entiéndase por libertad, no solamente una libertad, vamos a decir así, parsimoniosa, sino una libertad espiritual. Y cuando dice, no he venido a traer la paz,
¿correcto? Entonces, esto no contradice lo anterior, porque en este contexto que él está hablando de la elevación espiritual, y lógicamente en la elevación espiritual, el alma animal se va a oponer al alma espiritual, y es una lucha que uno tiene. Por eso él viene a traer la espada, ¿correcto? Porque la espada es algo que va a dividir y va a separar lo profano. Pero si lo leemos también sociológicamente, tiene que ver con una revolución. ¿Y por qué tiene que Yeshua, señores, hablar de espada, de guerra, de revolución? Otra vez, ¿quién es su audiencia que le está escuchando? Galileos, del norte de Israel. Otra vez, los galileos, como todo judío de su época, ¿buscaban o no la revolución? Sí. ¿Hablarles de guerra a ellos era algo normal o algo raro? Algo normal, porque están oprimidos por los romanos, aplastados por los impuestos, hay coaliciones de celotas que están atacando a los romanos, haciendo guerrilla, escapándose. Ese es el contexto, y por eso el maestro lo dice en este sentido, porque sabe que la gente de su época son gente que está a la expectativa de coger las armas para hacer la revolución. Por eso le dice, no piensen que vine a traer la paz, sino la espada, la revolución, el cambio. Ahí está. Eso es lo más correcto, el cambio, porque toda revolución, señores, trae un cambio. Pero esto no contradice, correcto, a bienaventurados los pacificadores, porque cuando él dice bienaventurados los pacificadores significa que nosotros tenemos que vivir una era de paz en nuestros corazones. Y cuando habla de traer la espada, de cambiar el modus vivendi externo que tenemos. ¿Qué significa eso? De cambiar mi entorno, correcto, para que esa paz pueda fluir. Por eso la espada es necesaria, porque la espada va a permitir justamente separar y dividir justamente lo profano de lo interno. Entonces, al decirles, yo vengo a traer no vengo a traer la paz, sino la espada, yo soy un revolucionario, yo voy a generar ese cambio de época, yo voy a dar ese cambio de época que los poderosos enquistados en Jerusalén, como los sacerdotes sadoquitas, los seduquín o los perushín, no lo están haciendo. Yo voy a dar ese cambio de época. Entonces es un mensaje revolucionario que trae esperanza. Pero en ningún momento está diciendo el maestro, ahora sí vamos y matemos a nuestros opositores. ¿Entiende bien usted eso? Entonces, entendiendo esto, es plausible y ahora sí manejable, porque en Israel, en el primer siglo, el pueblo quería una liberación física de Roma, y ciertamente el maestro, o sea Yeshua, al estar en Galilea, cuna del revolucionario Yehudá el Galileo, haya tenido matices de un cambio social, ¿ya? Pero este cambio social va a escandalizar a los religiosos, a los fanáticos, que ignoran la parte cultural, social y política. ¿Entiende usted? Estamos hablando del primer siglo, ¿sí? No estamos hablando de un hombre que vive en una burbuja. Y vamos aún más lejos. Vamos a ver las declaraciones revolucionarias para que se dé el tajlit de Yeshua el Galileo. Para esto vámonos a Lucas 19:27 y dice, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. El judaísmo ortodoxo agarra mucho este pasaje para hacer ver a nuestro maestro como si fuera una suerte de Mahoma, ¿no? Porque recordemos que a Mohammed, justamente le gusta decapitar a sus enemigos. Pero acá la pregunta es, ¿acaso Yeshua le estaba diciendo eso a su gente? No. Si nosotros comenzamos con la parábola de las 10 minas, correcto, notamos en el versículo 11, y note usted, es importante, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Yeshua y dijo una mashal, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de los cielos, el reino de Hashem, se manifestaría inmediatamente. Es decir, el contexto de todo esto es la previa, la víspera, a que el maestro entre justamente en Jerusalén. Y notamos acá, mis amados hermanos, que justamente se habla de un reino que ha de volver, y eso está en el versículo 12. Y también habla de 10 siervos que representan un minyan, eso está en el verso 13. Correcto, y acá habla de los conciudadanos que le aborrecen y enviaron una embajada diciendo, no queremos que reine sobre nosotros. Y si nosotros entendemos esto, esa gente que está explicando acá, justamente son los detractores del maestro, aquellos que fomentaron su muerte, ¿correcto? Y notamos nosotros, justamente, mis amados amigos y hermanos, que el texto tiene bastantes matices, vamos a decir, profundos. Y el maestro va a mencionar acá las 10 minas, ¿no? Que le menciona a uno, ¿correcto?,
tu mina ha producido 5 minas más. O sea, son talentos. Y también sobre 5 ciudades. A otro dice, ¿no? Pero yo tuve miedo por cuanto eres un hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo y que no ciego lo que sembré. Entonces acá el maestro le está reclamando los talentos. Entonces el tema es que acá cuando dice aquellos mis enemigos que no quieran que yo reine sobre ellos, tráiganlos acá y decapítelos delante de mí. El maestro está hablando justamente en esta mashal de Lucas con un tinte revolucionario. ¿Por qué? Porque otra vez estamos hablando en un contexto de guerra, de opresión, de esclavitud que hacía Roma contra Israel, y el maestro les está diciendo así, que van a ser decapitados. Y la pregunta es, ¿fueron o no fueron decapitados? ¿Fueron o no fueron pasado espada? Fueron, pues. ¿Cuándo se dio esto? En el año 70, cuando Tito y su gente entraron, y vemos los testimonios de Flavio Josefo y de Eusebio, que no solamente los decapitaron, sino los pasaron delante de espada. Entonces, el judaísmo ortodoxo se vale de este pasajito mutilado para decir que Yeshua era como un Mahoma que mandaba a cortar la cabeza, y no, nada tiene que ver, sino este es el anuncio profético de lo que pasó, y eso ya ocurrió. Entonces, análisis. Esta declaración es dirigida al pueblo judío, quienes en ese contexto de convulsión social y opresión del Imperio Romano, debían ver que Yeshua es un revolucionario, ¿correcto? Y que es el anciano David, cuyo reinado estaría siendo instalado en la tierra de Israel. Entonces, ese es un matiz revolucionario porque se habla de espada. Tráiganlos acá y decapítenlos. Eso es un tinte netamente revolucionario. Por eso, los que no son conmigo están contra mí, Mateo 12:30. También se entiende obviamente que aquellos que no están con el maestro van a obviamente estar en contra de él, ¿correcto? Entonces es importante notar otra vez que esto tiene un tinte revolucionario. Lucas 22:36. El que no tiene espada venda su capa y compre una. Otra vez tenemos tintes de un matiz eminentemente revolucionario. Y esto es algo que la gente no quiere ver, porque ¿para qué el maestro, un hombre de paz, le va a mandar a su gente comprar una espada? No es para pelar cocos, ¿verdad? O hacer una parrilla. Tiene esto una connotación eminentemente social. ¿Qué significa esto? Que el maestro sí le permitía a su gente portar espada. Ahí lo dice. Pero no obviamente para ellos matar a la gente, sino para ellos defenderse en caso de un ataque, de una agresión. ¿Correcto? Yo sé que esto escandaliza, pero piense usted por un segundo. ¿Qué caso tiene que el discípulo del maestro venda su capa y se compre una espada? Pregúntese nomás usted, mi querido hermano, ¿para qué quiere la espada a los discípulos del maestro? ¿Para podar los árboles? ¿Para bajar las manzanas de los árboles? Pensemos nuevamente, estamos en un contexto eminentemente convulsionado, con gente que puede intentar incluso hasta matarlos. Entonces, en el judaísmo no se prohíbe, señores, la autodefensa, ¿ya? Uno se puede defender legítimamente. Incluso los sabios dicen así a la letra: si alguien te quiere matar, mátalo tú primero. ¿Eso por qué razón? Porque tiene que salvarse una vida, ¿sí? Y la vida de uno es valiosa. Entonces, no con esto estoy diciendo, vaya usted y mate a la gente. No malentienda mis palabras. Le estoy haciendo entender lo que significa este texto en su contexto y en su momento histórico, y cómo el maestro es un revolucionario. O sea, es un hombre de paz, por supuesto, y al mismo tiempo un revolucionario porque va a traer una revolución que va a generar un cambio de época, que fue precisamente lo que ocurrió. Ahora analicemos matices nacionalistas de nuestro maestro Yeshua de Nazaret. Y aquí una mujer cananea había salido de aquella región y clamaba diciéndole: Maestro, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un shet, por un demonio, por un poder destructivo. Pero Yeshua no le respondió ninguna palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: ya, despídela, maestro, pues da voces atrás de nosotros. Y él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él, haciendo una reverencia, y le dijo: Maestro, socórreme. Y el maestro le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Y la mujer le respondió: sí, maestro, pero incluso los perrillos pueden comer
pan de la mesa de los hijos. Y el maestro dijo: mujer, grande es tu fe. Entonces, preguntémonos acá, ¿por qué hablamos del maestro como un nacionalista? Porque claramente le dice que él solamente ha sido enviado a las ovejas de la casa de Israel. Ahora, ¿por qué Yeshua los llamó perros a los no judíos? Entendamos que en aquel momento del tiempo, las naciones no judías practicaban todo tipo de idolatrías y depravaciones sexuales. Por eso en aquel tiempo los judíos tenían como animales a los gentiles. Y por eso no es raro la declaración del maestro, que otra vez, como todo hijo de su época, es un hombre de carne y hueso que tiene que vivir lo de su tiempo. Y para añadir a esto, notemos un apéndice. De acuerdo a la tradición judía, un perro que ladra simboliza una persona que habla lashon hara, o sea, hace chismes contra otra. Y el Talmud dice: quien acepta un informe falso, incluso un chisme, que podría incluso ser cierto, ensucia el regalo del habla y pertenece a la compañía de los molestos perros que ladran. Entonces, la lashon hara está totalmente condenada. Bien, ya para ir cerrando este maravilloso estudio, vamos a entrar a la parte donde nuestro maestro habló de darle mejilla. Cualquiera que te hiera golpeándote la mejilla derecha, pon tú también la izquierda. Mateo 5:39. Pero ahora viene acá una pregunta que el ortodoxismo hace y piensa que nosotros somos ignorantes. Dicen así: si ofreció la mejilla en Mateo 5:39, ¿por qué se contradice en Juan 18:23? Veamos. Porque cuando le golpearon al rabino, puso la otra mejilla y él con toda justicia preguntó: ¿por qué me golpeas? Es decir, los ortodoxos se valen de un argumento de falacia y dice: a ver, si Jesús enseñó que hay que ofrecer la otra mejilla, ¿para qué pregunta por qué lo golpean? Y nosotros diremos: no sean ignorantes. Toda persona conocedora de la Torá, que conoce sus derechos, sabe cuál es su transgresión. Y si no la sabe, reclama y pregunta: ¿por qué me golpeas? O sea, ¿qué transgresión yo he cometido? ¿Por qué? Porque el maestro conocía muy bien sus derechos y hizo respetar esos derechos ante el Sanedrín, ¿correcto? Por eso la pregunta que él hace es legítima. O sea, él no se va a dejar ya: pégame porque me pegas. No, si me vas a pegar de acuerdo a la Torá, entonces dime cuál es mi transgresión. Entonces vemos un Yeshua que, haciendo uso del derecho judío, hace respetar sus legítimos derechos. Esa es la manera que nosotros tenemos que decirle a esta gente que dice que acá dice pégame y acá no. No es una contradicción, es una pregunta válida, porque quienes lo están golpeando no son inconversos, son gente de la élite judía, de los políticos judíos de aquel entonces, porque entiéndase usted que los sacerdotes y los fariseos del poder de Shammai en ese momento también son políticos. Ahora, vámonos a otro apartado. Si hablamos de una paz universal, ya estamos viendo cómo Yeshua está empezando a separar la mies, correcto, de lo ajeno, y cómo está purificando a la gente, cómo les está hablando del tema de la espada para hacer una separación de las impurezas, para hacer una separación, correcto, del pecado, y cómo Yeshua va otra vez para traer esa paz universal, va a corregir un texto adulterado por la tradición rabínica. Vámonos a Mateo 5:43. Y Yeshua enseñó: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahora viene la pregunta: ¿de dónde viene este aborrecerás a tu enemigo? No existe ningún solo pasaje en la Biblia que diga odia a tu enemigo. No existe tan siquiera un solo pasaje. Entonces, ¿por qué Yeshua añade este aborrecerás a tu enemigo? Porque este aborrecerás a tu enemigo había sido un añadido rabínico que los sabios habían hecho en aquel tiempo. ¿Correcto? Entonces nosotros decimos: esto es una adulteración de la tradición rabínica. No existe ningún texto en todo el Tanakh que diga que debemos aborrecer, odiar o matar a nuestros enemigos. Al contrario, la Torá ordena a los judíos a tratar a nuestros enemigos con dignidad, como está escrito en la Torá. Levítico 19:18. No te vengues ni guardes rencor contra la gente de tu pueblo. Éxodo 23:4. Cuando encuentres el toro de tu enemigo o su burro perdido, devuélveselo. Mientras que el Tanakh dice en Proverbios 25:21, si tu enemigo está hambriento, dale de comer. Proverbios 24:17, no te regocijes cuando tu enemigo cae y no dejes tu corazón alegrarse cuando él cae. Otra vez la pregunta es: ¿de dónde viene este cliché de aborrecerás a tu enemigo? Entendamos, señores, que Yeshua corrigió y enderezó una enseñanza torcida, inexistente, inventada por la élite sacerdotal y farisea, que enseñaba en muchos casos sus propias interpretaciones y legalismos,
antes que lo que realmente está escrito. ¿Y por qué digo esto, mis hermanos? No es que yo me la he agarrado contra los fariseos, no. Hay siete tipos de fariseos en el Talmud, correcto, hay fariseos piadosos, pero yo en este caso aclaro que yo no hablo de los piadosos, yo estoy hablando de los podridos, correcto. Esta gente podrida es contra la cual Yeshua está haciendo la aclaración: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. O sea, a ustedes les enseñaron de paporreta, pero yo les aclaro. Entonces, por eso notamos que Yeshua está corrigiendo esta adulteración rabínica hecha por los sabios de esa generación. Entonces, al hacer esto, Yeshua va a fomentar la paz universal. ¿Por qué? Porque está desenmascarando las mentiras. Y cuando una mentira cae, se deja de enseñar y se comienza a haber paz entre los hombres. ¿Por qué? Porque ya no odias a tu enemigo. Y si tu enemigo es un romano y te está latigando, ya no lo odias. Y al no odiarlo, estás atrayendo paz. Y así se va a establecer la paz universal. Entonces es interesante notar justamente cómo el maestro está enfrentando todo tipo de interpolaciones ya en su misma época. Ahora vámonos a la señal de la higuera. Yeshua dio una señal profética que pasaría en el año 70. Marcos 11 del 2 al 14 y Mateo 21 del 28 al 20. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Yeshua tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, y al ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella no halló nada, sino hojas, pues no era tiempo de higos, entonces Yeshua dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti, y nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Note usted, no dice que murió, dice solamente que se secó. Y note usted, un árbol puede crecer incluso sin hojas. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora, acá los ortodoxos dicen que Yeshua violó el mandamiento de la Torá, que está en Deuteronomio 20, 19 al 20, que dice: no destruya los árboles, tan solo podrás derribar los árboles que no te proporcionan alimento. Pero yo pregunto, ¿dónde Yeshua agarró un hacha y tumbó esta higuera? ¿Dónde está eso? ¿Dónde Yeshua agarró a la pobre higuera y la arrancó de raíz y la botó a la basura? ¿Dónde está eso? No hay. Otra vez, la calumnia de los ortodoxos contra el Mesías es que el Mesías no arrancó a la higuera. Entonces vemos una calumnia asquerosa. Y le digo una calumnia asquerosa porque yo no veo acá en el texto, ni en el de Marcos ni en el de Mateo, que Yeshua agarró un hacha y tumbó al pobre árbol, o que Yeshua agarró al pobre arbolito y lo arrancó de raíz y lo botó a la basura. No hay eso. Por lo tanto, Yeshua no violó el mandamiento de derribar al árbol porque no lo derribó. Sencillamente le dio una palabra profética que va a aplicar a lo que le va a pasar a Israel en el año 70 con las legiones. Veamos. El análisis de Yeshua de Nazaret, al conocer muy bien el texto de la Torá, de no destruir árboles, lo aplicó, porque él no la destruyó, sino que a la higuera le dio solamente una señal profética de la calamidad que estaba a punto de suceder. Luego la higuera se secó, pero la higuera continuó creciendo, es decir, no la mató. ¿Ven? Ahí se nota otra vez la maldad, la premeditación, la alevosía y la ventaja de los ortodoxos, que en su impotencia de tapar a Yeshua como Mesías, apelan a la calumnia y a la difamación. Bien, ahora vamos a ver cómo Yeshua, como buen revolucionario, va a poner en lugar a los corruptos de su época. ¿Para qué? Para que esto traiga también una paz universal. Vámonos a Mateo 23, del 23 al 33, ¿correcto? Y en todo ese espacio va a decir: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, guías ciegos. Entonces la pregunta que la gente es: ¿y cómo podría traer paz a la nación, siendo que aparentemente esto es una incitación a la rebelión? No. Note usted que no es que Yeshua dijo esto porque le picó una mosca, sino porque el maestro ya se cansó, ya se hartó de ver tanta injusticia de estos corruptos, de estos sinvergüenzas, de estos parásitos, y les va a llamar duramente la atención, recordándole a estos déspotas lo que dice la Torah. Y miren lo que le va a decir Yeshua, correcto, al decirles hipócrita y guía ciego. ¿Qué le está dando a entender? Vámonos a Levítico 25:17. No aflijas a tu compañero. ¿Pero qué hacían estos hombres? Afligían a la viuda, al huérfano, al extranjero, los oprimían grandemente. Evidencias: van a ustedes a las casas de las mujeres a hacer largas oraciones y quieren sentarse en la mesa adelante y que les digan rabí. Ahí se ve claramente que ellos afligían a sus compañeros, y Yeshua, al ver esa aflicción y ese quebrantamiento de Levítico 25:17, va a actuar con fuerza, con justicia, levantando la voz, levantando la autoridad, porque estos hombres estaban totalmente podridos.
En el pasaje de Levítico 19, 17 al 18 dice: no odiarás a tu hermano en tu corazón, ni guardarás rencor contra los miembros de tu pueblo. Pero ¿qué hacía esta gente? Guardaba rencor. Y guardaba rencor porque explotaba salvajemente y misericordiamente en el templo. El templo se había convertido en el mayor lugar de explotación. No porque el templo sea malo, sino porque la gente que en el tiempo de los macabeos, los saduceos habían sido puestos, eran podridos y corruptos, vendidos como la prostituta es vendida a los poderes del Estado. Y perdón que lo diga tan fuerte, pero alguien tiene que decirlo. Entonces, estos líderes corruptos y podridos, no contentos ya con la muerte de Yeshua, persiguieron salvaje, implacablemente a los discípulos del Maestro. Note, no dije pueblo de Israel, dije a los líderes corruptos. ¿Por qué? Porque el pueblo los amaba, pero los que los odiaban eran la élite sacerdotal, la casa de Caifás y de Anás, los odiaban implacablemente. Y de entre ellos solamente un varón, de acuerdo a Hechos, se levantó a defender la causa, que en este caso fue Rabán Gamaliel. Entonces notamos eso porque no estoy diciendo a todos, no meto a todos en el saco, pero sí, tristemente había un gran porcentaje, vamos a poner una cifra, más de un 90% que estaban podridos. Ahora, y Yeshua los va a reprender porque ellos estaban maldiciendo incluso al juez y a los jueces de Israel. Vamos a ver que dice claramente Éxodo 22-27. Aclara de no maldecir al juez de Israel. Y acá dice: al torcer las palabras de Moisés para pesar sus propias costumbres, sus propias ideologías, sus propias doctrinas de hombres, estos señores estaban maldiciendo a los jueces, a Moisés, a David, los estaban maldiciendo implícitamente porque ponían como mandamiento de Dios, mandamiento de hombres. Por eso vemos que en Marcos 7:13 dice el Maestro: de esta manera ustedes anulan la palabra de Dios que está escrita en la Torá, con estas tradiciones que se transmiten los unos a los otros y hacen cosas parecidas a esta. Entonces no es que la tradición está mal, sino que lo que Yeshua está criticando, está manifestando en que esta gente ponía esos mandamientos de hombres, esos cercos rabínicos, como si fueran palabra del Eterno. Y no, los cercos están bien porque tienen un buen propósito, pero no debe ponerse a la par. Debe dejarse claro cuál es tradición de hombre y cuál es palabra del Eterno. Y se acabó. Entonces, concluimos que solo Yeshua y ningún otro judío ha reunido todos los requisitos y la genealogía correcta. Otra vez, hijo de una judía, o sea, de una mujer israelita, hijo de un hombre de la tribu de Judá, en caso José, descendiente de David, de la casa de Salomón, está en Mateo 1, anunciado por un Elías, un Eliyahu, en este caso Juan, ungido con el aceite especial de la unción, Marcos capítulo 13, correcto, ya está eso, que haga que todo el pueblo de Israel en el exilio regrese, ya lo vimos también, en las fiestas de peregrinación subieron a buscar a los griegos, que haga que todos los judíos regresen a la Torá y cumplan los mandamientos, también lo que citamos en el audio anterior del joven rico, que haga que se reconstruya el templo, levantó el templo al tercer día, levantó el templo de su cuerpo, entonces cumplió también este apartado. Y que haga que todo el mundo viva en una era de paz maravillosa, también lo cumplió. Les enseñó a las personas a vivir en hermandad y solamente el Maestro usó ese tinte revolucionario para poner a los corruptos de su época en su lugar. Y eso es algo que está totalmente permitido hacer porque obviamente cuando callan los justos, los impíos hacen lo que quieren. Por lo que es lógico que el Mesías y la era mesiánica ya ha comenzado, porque con esto tuvo lugar el Tajlit Haolam, cambio de época, por lo que Yeshua queda apto otra vez para reclamar legítimamente la corona de David y gobernar como el rey soberano de Israel. Hasta ahí, mis amados hermanos, este estudio número 10, que sea de verajá y de reflexión para ustedes. Shalom.